Hola, bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este momento. Les pedimos disculpas por la demora, siempre estas cosas pasan. Leopoldo venía haciendo su programa, un programa que hace por radio y que se imaginarán que, bueno, viajando y haciéndolo por teléfono, en algún momento teniendo que detenerse, hizo que anduviese con los horarios un tanto ajustados. Nada, simplemente oficiar en cierta medida el presentador de una figura de la envergadura de Leopoldo es bastante fácil porque te exime de cualquier comentario, porque es archiconocido por ustedes, un personaje de una vastísima carrera política y fundamentalmente de un gran compromiso militante. El hecho de estar hoy acá lo demuestra y nos debería servir como ejemplo, porque realmente andar caminando la cuarta sección, pasar a hacerse un ratito para pasar por acá a charlar un rato con nosotros, realmente es para valorarlo terriblemente. Así que solamente agradecerle a él, a su equipo de trabajo, que inmediatamente cuando lo contactamos ubicó un lugar en la agenda para pasar, a sus hijos, a los colaboradores, a sus colaboradores, a los que no están hoy acá, y a la gente del municipio que nos dio una mano, fundamentalmente a los jóvenes que se prendieron y nos dieron una mano para organizar esta charla. Así que un agradecimiento muy grande y ni hablar de Alberto, que es nuestro candidato, el cual cuando le comento, esto venía desenvolviéndose desde hace un tiempo atrás, cuando coordinamos la fecha y la hora, y le digo a Alberto, la única palabra que fue inmediatamente confirmalo, la hora y el día que fuese. Así que bueno, nada más que agradecerles y dejarlos en compañía de los dos candidatos que tenemos hoy acá. Gracias. Hola a todos, lo mío es muy breve porque me escuchan todos los días, así que lo importante es que aprovechemos el tiempo de Leopoldo, a quien le doy la bienvenida, fuera de toda cuestión protocolar o de forma, con el mayor de los afectos, con el agrado que nos provoca que esté entre nosotros. Y ya lo dijo Hugo, la verdad que no hace falta ninguna presentación especial, es una persona altamente conocida. Yo diría que es un cuadro político absolutamente relevante, hoy todavía en el presente de la Argentina, y bueno, y un ejemplo de militancia, como resaltaba Hugo, en una etapa en la que podrías estar tranquilo cosechando lo que sembraste durante muchos años, seguís caminando la geografía y tratando de sumar a este proyecto nacional con mucha vocación, con mucho compromiso, con mucha convicción, y honrando los principios que siempre defendiste, ¿no? Porque de eso se trata, esta continuidad histórica que permita una Argentina para todos, un país, una patria grande y para todos, como dice la compañera Cristina. Así que muchas gracias y realmente un gusto, un honor, pero un gusto sobre todo tenerte entre nosotros. Te dejo en el uso de la palabra porque seguramente todos quieren escucharte a vos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles que en un horario como este y en un día sábado ustedes hayan tenido la amabilidad de venir a que podamos reflexionar juntos sobre diversos temas que tienen que ver con la realidad de nuestra patria. No puedo dejar de hacer una evocación, no porque me haya vuelto demasiado viejo, los viejos en general tenemos esa inclinación a mirar mucho el pasado y a rememorar el pasado, pero de todas maneras, hoy cuando venía caminando con Alberto por aquí, no podía dejar de recordar que cuando a él le tocó asumir por primera vez esta responsabilidad de gestionar en Leandro Alem,
muchos de nosotros estuvimos cerca de su decisión y tratamos de acompañar esos primeros pasos. Entre otras cosas porque era obvio que asumía en condiciones que, bueno, ustedes conocerán mejor que yo, eran realmente calamitosas. Calamitosas en el orden local y después, al poco tiempo, se transformaron también en calamitosas a nivel nacional. Yo le decía recién que para nosotros, por ejemplo, fue un gran logro una vez venir acá para traer una ambulancia. Cuando, bueno, cuando creo que todavía no estaba inaugurado el hospital. Y seguíamos muy de cerca, con mucha simpatía, ese esfuerzo que Alberto hacía. Además tuvo que después soportar el vendaval de la crisis del 2001. Había que mantenerse en pie en esos momentos, había que sostener una gestión. Y bueno, creo que el transcurso del tiempo le dio la razón a quienes confiaron en Alberto en esa circunstancia, porque los buenos gestionadores se ven en las buenas y en las malas. Y a él le tocó pasar tal vez por las dos circunstancias. Y en las dos circunstancias afrontó el desafío con honestidad, con transparencia y sobre todas las cosas con una capacidad de realización que yo quiero destacar. Dicho esto, también les quiero decir que seguramente la mayoría de ustedes, tal vez algunos chicos jóvenes no tanto, conocen cuál ha sido mi trayectoria política en el radicalismo. Y seguramente algunos se preguntarán por qué razón yo decidí abandonar el radicalismo, o mejor dicho, abandonar la sigla partidaria en algún momento, después de una trayectoria de tantos años. Yo tengo 70 años, empecé a militar a los 16 años, así que tengo más de 50 años de afiliado a la Unión Cívica Radical. Y para tratar de sintetizarlo y explicarlo y no hacer tampoco un recuerdo autorreferencial, yo siempre recurro a dos conceptos. Uno de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen una vez dijo que aquel radical que anteponía los intereses partidarios a los intereses de la patria dejaba de ser radical. Y yo en realidad debo decir que dejé la sigla partidaria para seguir siendo radical. Yo hoy me siento más irigoyenista y alfonsinista que nunca, pero me siento así porque estoy parado en la vereda del proyecto nacional. Y debo decir también que arribar a esa decisión, que siempre es costosa, uno después de tantos años de militancia en un espacio político genera amistades, afectos, se construye una historia, todo eso no es sencillo dejarlo atrás para iniciar una nueva etapa. Lo hice no solamente por una definición de carácter general, de principios, de valores, sino también porque del análisis de estos 34 años de democracia, que sirvieron no solamente para ampliar derechos civiles, sociales, políticos, sino que fundamentalmente han servido para hacer una experiencia que nos ha dejado un aprendizaje, llegué a la conclusión de que en la Argentina, precisamente porque habíamos sido capaces de tener un periodo tan largo de democracia que nos había permitido comprender cómo se mueven las relaciones de poder y de qué manera había que influir o intentar de influir para que esas relaciones de poder, que en general se han orientado a perjudicar los intereses de la mayoría de la sociedad, se modificaran. Yo venía observando que
En primer lugar, se estaba reconfigurando el sistema político de nuestro país. Hoy no vivimos un escenario de bipartidismo en la Argentina. Ya hace mucho tiempo que no vivimos un escenario de bipartidismo. En general, como ocurre también en el resto de América Latina, vivimos un escenario de bifrentismo. ¿Y esto por qué es así? Esto es así porque en este tránsito de 34 años se fue decantando dentro de las fuerzas políticas mayoritarias de la Argentina aquellos que teníamos un compromiso con un proyecto de país apoyado en los valores nacionales, democráticos, progresistas y populares, y aquellos otros que añoraban el país de la exclusión, el país de la concentración económica, el país del elitismo. Y eso no hizo diferencias dentro de las fuerzas políticas mayoritarias. Y además encontré vínculos, o fui encontrando vínculos parentescos muy nítidos entre lo que fue la gestión del gobierno de Alfonsín en los inicios de la democracia con la etapa que se inició en el 2003 con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. Y los voy a repasar muy rápidamente para no aburrirlos. Si lo vemos desde el punto de vista de los derechos civiles, es muy difícil no emparentar la ley de divorcio y de patria potestad compartida que se logró durante el gobierno de Alfonsín con la ley de identidad de género y de matrimonio igualitario que se plasmó durante el gobierno de Néstor y de Cristina. Si lo miramos desde el ángulo de la política exterior, yo diría que es la repetición de una fotografía, con escenarios distintos, etapas históricas diferentes. Alfonsín dio el puntapié inicial con el Mercosur y Kirchner lo amplió con el UNASUR, con la CELAC, y se fue consolidando un modelo de integración regional. En orden a los derechos humanos también resulta bastante sencillo emparentar estas dos etapas. En la etapa del primer gobierno democrático, Alfonsín tuvo que llevar adelante la tarea de ordenar el procesamiento de las juntas militares, modificar el Código de Justicia Militar precisamente para facilitar que los tribunales civiles pudieran llevar adelante estos procesos. Creó la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que hasta el día de hoy es una fuente inobjetable que alimenta todo lo que tiene que ver con los aspectos probatorios en los juicios a los que han violado los derechos humanos. Extraditamos a López Rega para que purgara en la Argentina, en una cárcel de la democracia, las responsabilidades que tuvo en los primeros intentos de terrorismo de Estado a través de las 3A. Y después Néstor y Cristina llegaron y ampliaron en un escenario de otra naturaleza esas políticas hacia los represores que habían quedado excluidos por las leyes de obediencia debida y punto final. Y también intentaron llevar adelante una política que sancionara a las complicidades civiles de la dictadura. Fueron contextos diferentes. Cuando Alfonsín tuvo que encarar esa etapa, América Latina, el mundo, no tenían la prefiguración que tuvieron del 2003 en adelante. A Alfonsín le tocó, y es bueno siempre recordarlo en estos tiempos que la derecha habla de las pesadas herencias, heredar nada más y nada menos que un Estado organizado para perseguir y asesinar a los ciudadanos, y tuvo que democratizarlo. Del mismo modo que después a Néstor y a Cristina, paradójicamente, les tocó heredar una sociedad sin Estado, que había sido demolido por las políticas neoliberales que hoy se pretenden restablecer en la Argentina. Digo esto en referencia al eslogan de las herencias recibidas. Y en esas condiciones Alfonsín, con una Argentina que estaba prácticamente rodeada de dictaduras militares, donde todavía estaba muy lejos el concepto de integración regional, teníamos dictadura en Chile, dictadura en Uruguay, en Brasil, Stroessner en Paraguay, dictadura en Bolivia,
avanzó hasta donde las condiciones le permitieron avanzar. Y vinieron Néstor y Cristina y retomaron esa posta en materia de derechos humanos y nos colocaron en un podio extraordinariamente importante en el mundo como uno de los países que más había hecho en favor de los derechos humanos. Hoy, desgraciadamente, estamos retrocediendo por la acción del gobierno de Macri, estamos bajando de ese podio donde la Argentina supo llegar. Entonces, estas políticas que nos han emparentado, me parece que también generaban las condiciones como para que empezáramos a entender que los que pensábamos parecido teníamos que juntarnos en un mismo lugar. Porque por no habernos juntado en un mismo lugar a lo largo de la historia, lo que pensábamos parecido, no igual, es que los grupos dominantes, las oligarquías, los grupos económicos concentrados, siempre habían logrado, de una manera u otra, hacerse del poder a pesar de que las mayorías populares pensaban de otra manera. Todos recordamos, los más viejos seguramente con más claridad, el significado que tuvo durante muchos años en la Argentina la antinomia peronismo-antiperonismo o radicalismo versus peronismo, y cómo eso significó una grieta, es así que era una grieta en el campo popular, que permitió que durante muchísimo tiempo también las minorías pudieran gobernar a su gusto y placer la Argentina, a pesar de que se contrariaba el interés de las mayorías. Alfonsín siempre decía, en referencia a esta divisoria, que se podía asimilar a lo que pasaba en el circo romano. En el circo romano entraban los gladiadores, las tribunas rugían, tomaban partido por alguno de ellos, pero el que siempre el que siempre concluía tomando la decisión final sobre lo que iba a ocurrir con los gladiadores era el emperador, que era el que bajaba el pulgar. Y en este caso nos pasaba lo mismo a nosotros. Íbamos a la cancha, nos peleábamos radicales y peronistas, pero los que decidían, como dijo una vez Arturo Illia después que lo derrocaron, eran las 20 manzanas que rodeaban la Casa de Gobierno, en las que estaban los grupos económicos más concentrados. Entonces, todo esto es el bagaje que nos permitió a nosotros entender que debíamos confluir en este espacio, donde, reitero, la prevalencia no la tienen las camisetas que cada uno de nosotros porta, de las cuales no renegamos. Yo no reniego de mi cultura política, de mi tradición política, pero hoy es más importante que las camisetas la vereda que se transita. Y hay dos veredas en la Argentina, la vereda de un proyecto nacional, popular, democrático, y la vereda de un proyecto autoritario, excluyente, de mirada colonial o colonizadora. Y en ese sentido, entonces, no dudamos y nos paramos donde creíamos que debíamos parar. En ese devenir, llegamos a esta instancia donde participamos de la lista de Unidad Ciudadana. Nosotros no participamos de ningún cargo de gobierno durante la gestión de Néstor ni de Cristina. No tuvimos candidaturas en el 2015, entre otras cosas porque pensábamos que una candidatura en esa oportunidad podría haber servido para bastardear nuestra actitud, en el sentido de que podía leerse como la decisión de ir a un espacio político en la búsqueda de una candidatura. Y hoy, con mucho orgullo y con una enorme satisfacción, sí, en estas condiciones integramos esta lista de Unidad Ciudadana. Y lo hacemos porque creemos que en la Argentina ha nacido un nuevo sujeto político, que tiene un carácter plural desde el punto de vista político-partidario y muy amplio desde el punto de vista de los sectores sociales que representa.
Si ustedes observan con detenimiento la lista, van a poder advertir muy fácilmente que, salvo mi caso, que provengo de un espacio político partidario que es el radicalismo, o el caso de Scioli o Espinosa, que provienen del Partido Justicialista, el resto de la lista en general son hombres y mujeres que no vienen de una militancia político-partidaria activa, sino más bien representan sectores sociales. Hay 3 dirigentes sindicales, pero de esos dirigentes sindicales que realmente pueden llevar con orgullo tal denominación porque representan los intereses auténticos de los trabajadores. Uno de ellos es el caso de Hugo Yasky, de la CTA, el más conocido. También está Vanessa Siley, de Judiciales, y Walter Correa, de Curtidores, que fíjense ustedes, militan dentro de lo que se denomina la Corriente Federal de Trabajadores, que la preside, que la conduce, también un militante del radicalismo que, como nosotros, acompaña este proyecto nacional sin renegar de su condición de radical, como es el caso de Sergio Palazzo, el secretario de la bancaria. Esta salvareza que representa a los científicos, que tal vez cuantitativamente no tienen un peso tan decisivo como para que alguien suponga que Salvareza está en la lista porque eso vuelca una elección, pero que sí tienen un peso decisivo en el desarrollo de un país industrial como el que aspiramos nosotros. No hay desarrollo industrial posible si no se apuntala sobre la base del desarrollo científico-tecnológico. Hay quienes representan, como Mónica Macha, las políticas de género. Es decir, es una lista que pretende expresar y representar el conjunto de la sociedad argentina y esta mayoría social que está siendo tremendamente afectada por las políticas de ajuste que se han puesto en marcha a partir del 2015. Así que, por esa razón, nosotros estamos hoy integrados a esta lista. Porque creemos que efectivamente esas mayorías sociales y aquellos que provenimos de partidos de esencia nacional y popular, tenemos un deber, que es poner un límite a esta restauración conservadora. Una restauración conservadora que no solamente se está produciendo en la Argentina, esto es parte de una matriz continental. Se ha dicho hasta el cansancio que la misma matriz está recorriendo toda América Latina. Y es cierto. ¿Por qué? Porque tienen objetivos comunes. Y en este caso, ¿cuáles son esos objetivos comunes? Miren, yo creo que estamos asistiendo a un intento de recolonización del continente latinoamericano. Pero no solamente porque vienen por la revancha de lo que ellos creen, estos grupos financieros internacionales, fueron 12 o 15 años en algunos casos, tomando en cuenta la presidencia anterior de Lula, una etapa donde se avanzó en conquistas, se avanzó en calidad de vida, sino porque además de la revancha tienen como objetivo de esa recolonización apropiarse en esta etapa de los recursos naturales. Así como en la década del 90, utilizando el instrumento de la deuda externa y extorsionando desde ese lugar, pretendieron y en algunos casos, sobre todo en nuestro país, lograron apropiarse de las empresas del sector público, es decir, del activo social que habíamos logrado construir durante mucho tiempo, esta vez vienen por los recursos naturales. Vienen por el petróleo de Venezuela, Brasil y Argentina, vienen por las minas de litio de Argentina, Chile y Bolivia. Para que tengamos una idea, entre estos 3 países tenemos el 80% de la reserva mundial de litio del planeta. El litio es un mineral fundamental en el presente y en el futuro. Hoy es esto y toda esta tecnología, y mañana será lo que alimente la industria automotriz cuando se transforme de la combustión a la electricidad. Y vienen por los recursos hídricos de nuestro continente. Desde ya en nuestro caso, y en el caso de países hermanos, por el acuífero guaraní. Entonces, por eso, estos sectores no tienen límites
en sus intentos de reconquistar el poder en América Latina. Es cierto que en la Argentina, por primera vez, la derecha y el conservadorismo obtuvieron legítimamente el poder porque ganaron una elección. Ahora, también no es menos cierto que en aquellos lugares que no lo pudieron materializar, dejaron de lado la formalidad y también se hicieron del poder. En Brasil, por ejemplo, no ganaron la elección. Perdieron por muy poco, pero no se resignaron y al poco tiempo llevaron adelante un golpe de Estado parlamentario. Hasta el día de hoy cualquiera de nosotros se pregunta o le puede preguntar a otro cuál es la razón del desplazamiento de Dilma Rousseff y nadie sabe contestar. ¿Cuál es la razón? No me dio ningún acto de corrupción. Y la razón es muy sencilla. La razón es que habían perdido la elección y necesitaban hacerse del poder. Y no solamente han producido un golpe de Estado parlamentario, sino que ahora van por la proscripción de Lula. Y esto se explica en esto que estamos denominando la recolonización del continente. ¿Cuándo tomaron la decisión de desplazar a Dilma del poder? Cuando se confirmó la existencia en la plataforma submarina de Brasil de una reserva de petróleo equivalente a 88.000 millones de barriles de petróleo. Y el gobierno de Dilma determinó que esa explotación offshore la iba a hacer la empresa estatal de petróleo de Brasil. A partir de ese momento se puso en marcha el mecanismo que finaliza o culmina con el desplazamiento de Dilma, y una de las primeras medidas de Temer, un corrupto que fue consagrado presidente de Brasil, fue precisamente anular la ley que establecía que Petrobras iba a ser la que iba a tener en sus manos la explotación de esa reserva extraordinaria de petróleo que había descubierto Brasil. Yo pongo este ejemplo para que tengamos muy en claro qué es lo que está en juego, qué es lo que se está jugando en el continente y en nuestro país.